Soy Víctor Andrés Urrutia, una persona de 21 años que ha sufrido el odio de manera más cercana con el racismo, pero de otras formas distintas, como yo creo que hemos vivido todo el mundo. Secuelas para mí es una palabra que representa mucho mi experiencia con el odio, en el aspecto de que tal vez no lo viva tan directamente, de forma tan presente en mi día a día, por el círculo del que me rodeo y las personas que forman parte de mi vida, pero es algo que vive en mí como una especie de miedo o como algo que busco a mi alrededor para protegerme de ello. Y uno de los daños más importantes que creo que hace el odio en las personas son las secuelas que te deja. Desconfianza también es una de esas secuelas que te deja el odio, una de las más importantes en mi caso, como buscar en todas las personas ese odio que has experimentado otras veces, em, y que te incapacita para crear vínculos realmente sanos. Son una de las peores cosas que creo que hace el odio, como sembrarte desconfianza y hacer que desconfíes de las personas buenas realmente. Una de los canales por los que he sentido y he sufrido el odio es por mi familia, no solo respecto a teniendo una mala relación con mi familia, sino em, siendo las secuelas y la desconfianza que te deja el odio canalizadas por mi familia y sembradas en mí, como haber crecido en una familia cubana íntegramente solo por mi parte, educado solo por mi parte de madre, me ha hecho ver como el mundo desde esa forma, desde ese punto de vista distinto, en el que tú eres distinto a todo lo de fuera y todo lo de fuera es distinto a ti. Entonces familia es una palabra que para mí representa o es parte importante de mi experiencia con el odio, porque ha sido en parte el canal conductor que me ha hecho tener ciertas experiencias con él. La autoexigencia también es algo que yo creo que a todas las personas que sufrimos racismo, en ese caso, podemos haberlo hecho hacia nosotros, como haber necesitado de uno mismo demostrar más que el resto. Pero también creo que la peor forma es la autoexigencia de la gente, ¿no? Como incluso gente que cree no ser racista, eh, te felicita por, como en mi recuerdo en el instituto, en una clase de historia, como sacar una buena nota, un 8 o algo así. Tampoco es tan buena nota realmente. Y recuerdo al profesor acercarse y contarme, felicitarme y como decirme algo, como que estuviese orgulloso y que representase bien, que nosotros también podíamos, y es como, como que necesito sacar un 8 para no solo representarme a mí, sino a todas las personas que no sé en qué clase de grupo me estás agrupando, a todas las personas mulatas como yo, latinas, distintas de qué. Y como tener que exigirte más que el resto de personas para poder, para poder estar a la altura del resto, lo cual, no sé. La última palabra que elegí del bloque de las 5 primeras palabras negativas, porque las otras últimas 5 creo que son impactos positivos que he tenido en mi experiencia con el odio en mi vida. O no impactos positivos, sino em, cosas que aprendes, experiencias negativas. La última palabra es mi nombre, Víctor, porque para mí, como siempre he crecido en un entorno en el que todos mis amigos me llaman de otra forma, siempre ha representado como cierto miedo en mi casa con ese nombre respecto a mi familia, y como que todas esas secuelas eh, que se sembraron en mí por mi familia, de mi experiencia con el odio, tuvieron que se ven expresadas en forma de mi nombre. Entonces me parece como una de las palabras más importantes de mi experiencia personal. Respecto a cosas positivas que he sido capaz de aprender en mi vida respecto al odio, diría que la primera es identidad, no solo identidad de grupo, como reconocerte dentro de un grupo de gente que sufre el mismo odio, que, sino como de entender quién soy yo al verse tan cuestionado por tu entorno,
y manifestarlo de una forma más potente y más consciente incluso, porque el hecho de que se pongan en duda tu identidad constantemente o se cuestione te hace realmente, te obliga a darte cuenta de quién eres realmente a edades tempranas incluso. La empatía es otra de esas cosas que yo creo que puedes aprender, te ayuda a entender o entiendes mejor cuando sufres situaciones de odio, como entender incluso desde muy tempranas también las consecuencias que pueden tener palabras o acciones de las personas sobre otras personas, y las consecuencias realmente profundas y dolorosas que pueden tener. Eh, Creo que empatía ayuda mucho. Entender la empatía te ayuda mucho a, a ser capaz de cuestionarse uno mismo y una, no participar en la experiencia de odio de otra persona, lo cual es algo realmente difícil. Respeto también representa para mí como palabra una cosa muy importante que te enseña pasar por una experiencia de odio. Es parecido a la empatía, ¿no? Te hace sentirte consciente de las repercusiones de tus palabras y también de respetarse a uno mismo, ¿no? Es una gran parte importante de cómo entender tus límites, eh, entender que no hay ciertas acciones de otras personas que no puedes consentir en tu entorno por respeto a ti mismo, y hay veces que no puedes callar ciertas cosas por respeto a ti mismo también, o porque la gente no te haga de menos en una situación en la que no, en ninguna situación realmente. Valentía es la siguiente palabra para mí también. Es a lo mismo que me refería antes, cuando por respeto a ti mismo tienes que dar la cara por ti mismo, incluso en situaciones en las que no creas estar siendo valiente, pero estás sufriendo el miedo, pero al mismo tiempo combatiendo con él y combatiendo con el entorno en ese momento. Y creo que todas las personas que sufrimos odio de alguna forma somos muy valientes. Yo creo que todas las personas que enfrentan situaciones de odio como encuentran valentía para superarlas. Hay veces que desde fuera parece algo mucho más fácil o sencillo de superar, pero requiere verdaderamente valentía, como luchar con todas esas secuelas que te deja el odio, incluso con el odio en el momento presente. Y la última palabra es conciencia. Creo que una cosa de las que más he aprendido con mi experiencia del odio es a informarme de por qué ocurre, de por qué entender el odio, entender por qué la gente odia la diferencia, porque si respondes con odio al odio, que eso no significa que responder pacíficamente al odio, pero si tu respuesta al odio siempre es más odio, solo estás acumulando la lucha y no fomentando, porque desde luego el lugar de la víctima no es ese no es ese, pero eso no es la responsabilidad de la víctima, pero conocer por qué, por qué el odio ocurre, quién tiene más tendencia a ser partícipe del odio del otro lado, del lado opresor, te ayuda mucho a entender cómo funcionan las cosas, y yo creo que es algo muy importante entender cuál es el medio en el que nos ocurren las cosas para así poder combatirlo de cierta forma.